así esta parte. Bueno, seguimos entonces. Acá. Bueno, entonces, decíamos que está bueno para ver la ubicación, porque a veces, hace un rato hablábamos de la tiroides, se mostraba la tiroides, pero en la primera que se mostraba bien la tiroides con sus detalles, ¿no? Pero a veces cuando vemos el sistema respiratorio se ven los pulmones nada más. Y con el sistema circulatorio solo se ve el corazón. Entonces está bueno verlos todos juntos. Si bien acá los pulmones también están como un poquito abiertos, ¿no? Para que se vea bien. Obviamente también falta el esternón acá adelante, ¿no? Las costillas, etc. Pero bueno, está bueno para ver algo un poco más real. Entonces, yendo al timo, la función fundamental es producir, como dice acá, y activar y madurar a los glóbulos blancos y transformarlos en linfocitos T. Justamente la T viene del timo. Los linfocitos T son específicos, ¿no? y detectan agentes patógenos, valga la redundancia, específicos. O sea, no detectan a cualquier agente patógeno, sino que a uno en particular. Por eso tenemos un montón de linfocitos T. Algunos de esos linfocitos T detectan, no sé, al virus de la gripe, y otros al de la varicela, y otro al de sarampión, y así sucesivamente. Pero además, de acá dice secreta hormonas. Sí, secreta una hormona que se llama timosina. Así, timosina. Todo junto. Y esa hormona también contribuye a que se activen y maduren estas células leucocitos, ¿no? Que son los glóbulos blancos. Acuérdense que el timo guarda y almacena muchos glóbulos blancos. Bueno, eso es el timo. Y nos queda una última, porque después nos quedan las sexuales. Última por hoy, va. No sé, seguramente por ahí me salté alguna glándula, alguna hormona, es probable que... De hecho, en la hipófisis, ¿no? Que hay tantas hormonas, no las nombré todas. En todo caso, después volvemos. Pero bueno, nos queda acá el páncreas. Primero hay que recordar que es una glándula mixta. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se dice que es mixta una glándula? Porque tiene dos funciones, puede ser. Sí, tiene dos funciones, que son ¿cuáles? Endocrina y endo y exo. Exactamente. Endocrina y exócrina. Claro. Y el páncreas es exócrina. Claro, bueno, una de las funciones del páncreas es exócrina porque produce jugo pancreático. Exactamente. Pero también produce hormonas. Hasta ahora todas las anteriores, a ver, estoy pensando si hay alguna excepción, creo que no, todas las que vimos hoy antes son todas endócrinas. ¿Sí? Todas producen hormonas y van a la sangre. Pero el páncreas produce hormonas que van a la sangre y jugo pancreático que no se va a la sangre, sino que se va al duodeno. Entonces, las hormonas que produce el páncreas están acá. Son estas 4, 3 son así como las más famosas. Y bueno, acá tenemos un poco el nombre, el ultra famoso de la insulina. Pero bueno, no es la única hormona que genera el páncreas, sino que también el glucagón, la somatostatina y el polipéptido. ¿Qué está con un gato ahí? Sí. El polipéptido. Sí, profe, se subió. Qué bárbaro, son mimosos. ¿Cuándo actúa la insulina? Creo que lo vimos ayer en un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la retroalimentación, sí, lo vimos en el ejemplo de la insulina. Actúa cuando nuestro nivel de glucosa en la sangre es alto. ¿Sí? Por eso se dice que la insulina es hipoglucemiante.
¿Qué significa hipo? Acuérdense que era bajo. Glucemia era nivel de glucosa en la sangre. Entonces lo que hace es bajar el nivel de glucosa en la sangre. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo? Bueno, haciendo que la glucosa vaya de la sangre al hígado. Entonces, el hígado almacena glucosa y eso hace que la glucosa que tiene la sangre disminuya. Y la otra hormona, que es el glucagón, hace exactamente lo contrario. Hace que el nivel de glucosa sanguínea, o sea, la glucemia, aumente. Por eso dice que es hiperglucemiante. Aumenta los niveles de glucosa, hace exactamente lo contrario. Estimula al hígado para que libere glucosa y la envíe a la sangre. De esa manera, tenemos glucosa en la sangre. Por supuesto, están muy relacionadas unas con otras, trabajan juntas, ¿sí? O sea, y la idea es que el nivel sea más o menos constante, como siempre. Y por supuesto también está muy regulado con nuestra dieta, con nuestra actividad física. La glucosa es una fuente de energía, ¿sí? Si yo no tengo glucosa, no tengo energía, pero no solamente energía para correr una carrera o andar en bicicleta o no sé, cualquier actividad física que se les ocurra, sino que necesito glucosa para que mi corazón tenga energía y pueda generar sus latidos y pueda impulsar la sangre cuando estoy durmiendo, la siesta. Y necesito esa energía para que los pulmones también puedan funcionar y para que mis células se puedan reproducir. O sea, es fundamental la glucosa. A veces cuando normalmente comemos algún alimento, los alimentos suelen tener glucosa, por eso la glucemia después de comer aumenta. Y ahí es donde suele actuar la insulina, ¿sí? Para que la glucosa no aumente demasiado. Entonces, ese exceso, si yo comí mucha glucosa, ese exceso que tengo en la sangre, me lo guardo en el hígado. Y está genial porque después lo vamos liberando de a poco, ¿sí? O sea, nosotros no estamos constantemente comiendo y comiendo y comiendo, sino que comemos, no sé, 4 o 5 veces por día, se supone. Y el resto del tiempo, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos la glucosa? Si yo comí anoche a las 10 de la noche, ¿de dónde saco la glucosa ahora si yo no desayuné? Hace 12 horas que no como nada. Bueno, la tengo guardada en el hígado. Anoche cuando comí, me guardé, me almacené la glucosa en el hígado. Y ahora que me falta glucosa, porque o sea, ya me la gasté toda, la que tenía en la sangre, me la gasté. Entonces, libero glucagón y el glucagón hace que el hígado envíe la glucosa otra vez a la sangre y yo puedo seguir respirando, puedo seguir hablando y haciendo todo lo que necesite hacer. Bueno, la somatostatina también es otra hormona más relacionada con la, como dice por ahí, con el sistema digestivo, ¿sí? Con la circulación del quimo y del kilo, ¿sí? Por el sistema digestivo. Lo mismo que este polipéptido, bueno, como dice por acá, regula algunos procesos, no, esto no, de nuestro sistema digestivo. Bueno, y la última imagen, bueno, es un poco lo que decía la anterior, acá aparece una letra griega, ¿no? Beta, alfa, gamma, no, delta. Beta es delta. Bueno, esas son las células que producen estas hormonas. Hay ciertas células en el páncreas, ¿sí? Es célula, pero bueno. Las células alfa generan glucagón, las células beta generan insulina, las células delta generan somatostatina, etc. Y acá lo que hay es un dibujito sobre las células. O sea, en el páncreas tenemos distintos tipos de células, cada una se ocupa de fabricar una hormona diferente.
¿sí? Eso es lo que se ve acá. ¿Sí? Con un montón de colorcitos distintos son esas células que fabrican esas hormonas. O sea, no es que la misma célula fabrica 4 hormonas distintas, ¿sí? Cada célula se especializa en fabricar una hormona. Bueno. Voy a volver al comienzo, a ver si se me ocurre algo más. Mientras vayan preguntando, si es que necesitan. Pero me quería venir con esta imagen. Sí. Era sobre las hormonas, obviamente seguimos hablando de las hormonas, pero bueno, algunas ya las nombramos, ¿sí? La antidiurética, la oxitocina, no sé, la hormona de crecimiento, que la vimos hace un ratito, la prolactina con la leche materna. Nos quedan estas dos, que ahora las vamos a dejar para el re final. Estas hormonas, acuérdense, ACTH y TSH son la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Como ven, actúa sobre la tiroides. Y esta es la hormona corticotrófica, que va a ser la que estimula a la corteza suprarrenal, a la glándula suprarrenal. Y estas hormonas, todas estas que están en celeste, todas las que están en celeste las produce la hipófisis. Así que esta glándula es la base del cerebro. Entre todas esas hormonas, acá me quedaron dos, que las dejé para el final porque siempre la usamos para enganchar nuestro próximo tema, que es sistemas reproductores. Sabemos que la reproducción, los sistemas reproductores, están muy relacionados con la actividad de las hormonas. Y bueno, hay dos hormonas fundamentales que tanto varones como mujeres tenemos, que son la LH, o HL, como quieran, en castellano sería HL porque es hormona luteinizante. Después buscamos, se las muestro cómo se escribe por las dudas, luteinizante. Y hormona folículo estimulante, es la FSH, hormona folículo estimulante. La S es de estimulante. Esas hormonas son las, o sea, como vemos acá en este dibujito, las segrega la hipófisis, ¿sí? Acá adentro, la hipófisis. Y actúan sobre las gónadas. ¿Sí? Gónadas le decimos a las glándulas sexuales. Gónadas. También conocidos como testículos en el caso de los varones, ovarios en el caso de las mujeres. ¿Sí? Pero son gónadas, y sobre esas, como ven la flechita, sobre esas gónadas actúan estas dos hormonas. ¿Sí? Las dos. ¿Para qué van a actuar? Bueno, para que se activen estas gónadas y hagan lo que tienen que hacer, que la vamos a ver dentro de un ratito. No sé, no, hoy no, en realidad hoy no. Es nuestro último tema así que tenemos que ver otro primero y después vemos reproducción. Profe, Pero ¿puede bueno, ser que ayude con la maduración del óvulo? exactamente, son fundamentales en el caso de la mujer, o sea, en los dos. Tanto los óvulos como los espermatozoides, ¿qué son los óvulos y los espermatozoides? ¿Qué son? Si la definimos, los óvulos y espermatozoides son... Célula. Gameto. Perfecto, las dos cosas. Gametos o células. Son células sexuales. Y las generamos nosotros. ¿Sí? Las mujeres generamos esas células. Pero para que se generen, se tiene que estimular, como dice acá esta hormona, el folículo estimulante, se tiene que estimular ese folículo que es la estructura que contiene al óvulo, en el caso de la mujer. Y una vez que ese óvulo, ese folículo está maduro, ese óvulo después se va a liberar y va a ocurrir la ovulación, como dice alguien que habló, que no sé quién fue. El varón pasa algo parecido.
o sea, también los espermatozoides tienen que madurar y se tienen que producir, y es gracias a estas dos hormonas, tanto la luteinizante como la folículo estimulante. Pero no solo van a hacer eso, las gónadas, o sea, los testículos y los ovarios, no solo producen óvulos y espermatozoides, sino que hacen otra cosa más y está acá, producir hormonas. ¿Sí? Los ovarios producen estrógenos y progesterona, los testículos producen testosterona. Entonces, bueno, por eso son glándulas en realidad, ¿sí? Porque producen hormonas. Pero bueno, también se las considera glándulas mixtas, porque no producen solo hormonas, producen también células, ¿sí? Las células sexuales o gametos. Entonces, estas dos hormonas, como dijeron ustedes, son fundamentales para que madure tanto un óvulo o un espermatozoide, ¿sí? Los procesos de maduración y de formación de esas células son distintos. No lo vamos a hablar ahora, lo vamos a hablar cuando veamos reproducción específicamente. Se producen de distinta manera, ¿no? Los espermatozoides de los óvulos. Pero en los dos casos actúan estas mismas hormonas, ¿sí? La folícula estimulante y la luteinizante. Ahora sí vamos a ver el cuadrito. Resumen incluido. A ver cuál me gusta más. No sé a ustedes. Estos dos son iguales. Sí, son iguales. Nada más que acá está el masculino. Vamos a ir con este. Bueno, por ahora no nos concentremos en los órganos, pero sí en las hormonas, ¿no? Las que producen, o sea, aparte de la hormona folículo estimulante y la luteinizante que se producen en la hipófisis, ahora sí, las hormonas que producen las gónadas, ¿sí? En el caso de los ovarios, estrógeno y progesterona, como dijimos antes. ¿Dónde actúan? Acuérdense, órgano diana era donde actúa, ¿no? Esa hormona. Actúa en todos los órganos. Los estrógenos, por ejemplo, actúan en todo el cuerpo. Y principalmente en el útero. La progesterona actúa en el útero y en las mamas, fundamentalmente. Haciendo esto que dice acá. Desarrollando caracteres sexuales secundarios. Bueno, todo esto lo vamos a ver específicamente, todo esto cuando veamos ciclo menstrual, así que ahí vamos a ver cómo varían los niveles de estas hormonas, ¿sí? Una aumenta, otra disminuye. En el caso del varón, algo parecido, al menos la primera parte, ¿no? Desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y la pregunta del millón es, ¿qué son los caracteres sexuales secundarios? Mujeres desarrollan caracteres sexuales secundarios. Varones, desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿qué son? ¿Qué desarrollamos? Nosotros, ustedes y yo. Caracteres sexuales secundarios. ¿El vello púbico puede ser? No. Puede ser, exactamente. Entonces, ese es un buen ejemplo. Primero, vayamos por partes, dijo alguien. Los niños y niñas, obviamente tienen diferentes órganos reproductores, ¿sí? Pero los niveles de hormonas, de estas hormonas que tienen los niños pequeños y las niñas, son muy bajos, muy pequeños. No se liberan muchas hormonas que las empezamos a liberar todos en la pubertad, ¿no? No sé, 12, 13, 15 años, sí, aproximadamente. Nuestro cuerpo cambia y comenzamos a generar más de estas hormonas. Entonces, en los primeros años de vida no hay mucha, obviamente que se diferencian los genitales, que son los caracteres sexuales primarios, ¿sí? El pene, o sea, esto que vemos acá. Estos son los caracteres sexuales primarios, ¿sí? Los varones tenemos pene, testículos, y las mujeres tienen otros órganos reproductores, ¿sí? La vagina, el útero.
Esos entonces son los caracteres sexuales primarios. ¿Sí? O sea, los órganos reproductores. Genitales, si querés, como quieras llamarlos. Que están desde el momento del nacimiento. ¿Sí? De que nacemos los tenemos. Como decía, en los niños el desarrollo todavía no se alcanzó, pero están. En la pubertad o desde la pubertad comenzamos a desarrollar caracteres sexuales secundarios. Y ahí sí nos empezamos a diferenciar bastante entre varones, o sea, no solo por los genitales, sí, nos empezamos a tener otras diferencias En lo físico anatómicas. también, ¿no, profe? ¿Eh? A nivel físico. Exacto. Y uno es que dice Manu, el crecimiento del vello púbico. Bueno, ahí El vello puede ser, la voz también, ¿no? exactamente, cambia el tono de la El voz. humor y eso. Bueno, acá mucho Cambio de no podemos, humor, no. Manu, no, digo, mucho no podemos hablar, Manu, porque hay más mujeres que Sí, no, yo no quería comentar nada, pero después lo hablamos entre nosotros. Pero somos problemas. ¿Sí? Háganos presume. una buena, qué basura que eran. Los cambios de humor, uff. Cambios de humor, sí. Hay un tema aparte, Sí, sí, me parece que aparte podemos hacer. sí, después No, quedamos. no sean para exagerados. Y ustedes también. Eso, sí. Ellos también Sí. tienen su carácter, ¿eh? Por culpa de ustedes. Exactamente. Tenemos Pase que- para lo demás. Bueno, esta es la parte donde se pone. Bueno, sí, son chistes que uno hace. Sí, obvio. Somos iguales. Sí, bueno, no somos iguales. No sé, O sea, está explicando que no. justo en la época, en la parte del año, hasta ahora sí, pero bueno, ahora justamente viene el tema donde nos diferenciamos, y varones y mujeres, justamente. Igual esto de las hormonas explica muchas cosas, más allá de los cambios de humor, que hay algo de eso, no es que sea un invento ni un chiste. Profe, Digamos, ¿y ustedes no tienen cambio de humor? Hablando en serio. sí, totalmente, totalmente. O sea, no es exclusivo de las mujeres, a eso me refiero. Como vos Ah, decís, Nosotros tenemos un periodo, digamos que sí, que estamos, pero Sí. ustedes también tienen Es verdad. un periodo así, específico, o en qué momento. es decir, sí, todos los seres humanos tenemos cambios de humor, a veces estamos más tristes, a veces contentos, pero no siempre, a ver, en las mujeres estos cambios de humor, por esta mal Es un usada la palabra, de carácter, de conducta, Claro, se no, debe de carácter, quise decir. o sea, tiene una explicación hormonal fuera de toda joda. Sí, sí, Hay una explicación hormonal, ¿sí? Porque, primero como que nada, alterada, sí. la función de este sistema, yo no sé si los pregunté ayer a ustedes, ¿sí? Es reproducción. La función de estos órganos, ¿sí? De este sistema reproductor, es que los seres humanos se reproduzcan. Esa es la finalidad. Entonces, estas hormonas ayudan a que ocurra ese proceso de reproducción. Entonces, hay estudios, ¿sí? No es que lo decimos. En los varones, creo que también lo decía ayer. Espera, vamos a asociarlo con esto del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Desde la pubertad, si los varones empezamos a producir testosterona, esta hormona, ustedes también, las mujeres digo, pero en la pubertad de los varones empezamos a producir testosterona. Y, o sea, cuando somos niños, muy poquita generamos, pero desde la pubertad empezamos a generar mucha. Y esa cantidad de testosterona es casi constante, no varía demasiado. Obvio que puede haber días que generemos un poquito más o un poquito menos, pero en general fabricamos siempre testosterona, todos los días. El año que viene, dentro de 2 años, salvo, bueno, en la edad más avanzada que baja un poco el nivel de testosterona. Esto no pasa con las mujeres. La progesterona y los estrógenos cambian todos los meses. ¿Sí? Después esto lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero en un momento del mes que las Sí, que mujeres están. tienen mucha cantidad de estrógenos y de progesterona, mucha cantidad,
y a los pocos días esa cantidad baja. En el Obviamente ciclo, que- el ciclo menstrual. Exactamente, que ya lo vamos a ver. Pero digo, este cambio hormonal hace que el cuerpo cambie. ¿Sí? Ustedes lo saben mejor que yo. Cambian ciertas cosas, aparecen dolores, malestares, o sea, cosas que por ahí no se ven tanto, es que el endometrio se engrosa. Y hay estudios que demuestran que en los días que se libera el óvulo, ¿sí? La ovulación, cambia hasta el tono de voz en las mujeres. O sea, obviamente nosotros normalmente no nos damos cuenta, pero cambia el tono de voz, cambia el color de las mejillas. Es decir, El humor también cambia. Por eso yo exactamente, dije que por ahí. Sí, Y exactamente. se ríe Romy. No te rías, Romy. No, es No, cierto. es como molestas. Es como molesta. Me quiere matar. Estaba con un problema de, no sé si de ego, ¿qué Pero es es normal. Bueno, no, me digo, ahora totalmente objetivo lo que Mm. más O sea, allá de- molesta. Forma de decir. Entonces, Claro. esos cambios corporales o sea, se dan durante todo el ciclo, pero digo, en los días cercanos a la ovulación, esos cambios hacen que la mujer sea más receptiva en cuestiones de reproducción, o sea, que acepte con más. Es una concesión inconsciente, ¿eh? O sea, no es que lo sean a propósito, o sea, inconscientemente se hace más receptiva para que ocurra la reproducción, ¿sí? Y al revés, en los días donde no, o sea que, volviendo un cachito para atrás, esos días de la ovulación son los días más fértiles, o sea, los días donde más posibilidad hay de que quede embarazada una mujer. Entonces, no es casual que una mujer sea más receptiva en esos días. Y al revés, los días de la menstruación, a medida que se aleja del momento de la ovulación, una mujer es menos receptiva. Receptiva me refiero a que no es tan propensa a la relación sexual, justamente porque no es tan fértil. Entonces, bueno, se dan estos cambios no solo de humor, pero cambia el físico, ¿sí? Cambia el cuerpo, a veces las mamas se aumentan, se inflaman, ¿sí? O sea, hay otros cambios. Sí. Cosa que en el hombre no ocurre, porque el hombre, el varón me refiero, como genera siempre testosterona todos los días, digamos, no se dan estos cambios. O sea, obviamente que hay días que sí tenés más ganas de tener relaciones que otros, o sea, todo nos pasa, pero en el caso de las mujeres se explica esa diferencia desde el punto de vista hormonal. Obviamente la parte psicológica influye en todo el mundo, en varones y mujeres, sí, o sea, nos afecta lo que nos pasa, la persona que tenemos al lado, ¿sí? O sea, nos afecta un montón de cosas, si cobraste este mes, si no cobraste, me refiero al sueldo, ¿no? Sí. Hay un montón de factores que afectan. Por eso nosotros también, los varones también tenemos cambios, que día que están con un carácter, con unas ganas, y con otro día que tenés otro carácter. ¿Sí? Bueno, Nos pasa a todos. Nosotros tenemos un motivo específico, Exactamente. ustedes no. O sea, ¿Cómo nosotros nosotros no? tenemos los mismos motivos que ustedes, más el motivo natural. Ahí sí. El hombre tiene la histeria. Buah, ya se desvió. Ya la vio. ¿La escuchó? Sí, ya noté acá quién. Anotate ahí. Eso sí me. La histeria, mira. Bueno, pero. No digo nada, pero una sola palabra de Sole. Depende de cada signo. Igual. Mirá que me usó esa palabra. La vamos a tener. No dijo nada en toda la clase, lo único que dijo fue eso. Mal. Ya. Verdad. Bueno, pero igual es cierto lo que dice Gabriela. Todos tenemos distintos motivos de la pandemia, de que, qué sé yo, que no te podés ir a reunir con tus amigos al bar, lo que sea. O sea, que son motivos psicológicos, si querés, que son tan válidos como cualquiera. Todos tenemos eso. Y la mujer se le suman estas cuestiones de diferencias de hormonas que también alteran el carácter, la conducta.
Es así, bueno, después los chistes, hagamos todos los chistes que quieran, yo no me voy a ofender. Pero bueno, Sí. sí, objetivamente eso ocurre y tiene una explicación, ¿sí? O sea, no es que lo estemos inventando ahora, pero sí hay cuestiones fisiológicas que explican muchas de estas cosas y otras que por ahí uno no se le había pensado. Bueno, entonces, volviendo al cuadro este. Los caracteres sexuales secundarios, ya vimos los primarios, no eran los genitales. Los secundarios son la barba, por ejemplo, en la cara, el desarrollo de las mamas en la mujer, es un carácter sexual secundario, ¿sí? Pues se da desde la pubertad. El tono de voz, ¿sí? Que nos cambia, tanto varón, bueno, la mujer también. El desarrollo. ¿Cómo? Las caderas no se hacen más anchas en la mujer. Se anchan las caderas, en el caso de la mujer, se hacen como más curvas, ¿no? No tanto en el varón. Yo decía, los genitales ya están desde el nacimiento, pero sí lo que va a ocurrir como carácter sexual secundario se desarrolla, aumentan de tamaño. O sea, así como aumentan de tamaño las mamas en la mujer, también cambia la estructura del pene y de los testículos en los varones. Bueno, la masa muscular también cambia, ¿sí? El varón, como decía antes, un niño de 4 años varón y una nena de 4 años tiene una contextura física muy parecida, y en general después eso cambia porque aumenta la masa muscular en el varón y no tanto en la mujer. La mujer, bueno, como decía, no sé quién dijo lo de la cadera, ¿sí? Aumentan las reservas de grasa, empiezan a almacenar más grasa en las caderas, en las mamas, cosa que también tiene una explicación y es el embarazo. O sea, en algún momento puede que una mujer quede embarazada y se necesitan reservas de grasa. ¿Y dónde se reserva? Y bueno, en las mamas, que de hecho esa grasa también se va a usar para convertirla en leche, ¿sí? Para alimentar al bebé. Y se necesita grasa también en la zona de las caderas, donde está todo el sistema reproductor. Entonces, para eso sirven fundamentalmente los estrógenos y la testosterona. O sea, vamos a desarrollar, gracias a esas hormonas, los caracteres sexuales secundarios. Y por supuesto, estas hormonas también tienen que ver con la producción de espermatozoides en el varón y la producción no producción de óvulos, sino la maduración del óvulo. ¿Sí? Esto también después lo vamos a aclarar un poco. La mujer no produce óvulos porque ya están fabricados. ¿Sí? Desde que nació, una mujer ya tiene todos sus óvulos. Lo que va a hacer después es madurarlos. El varón no. Los varones nacemos y no tenemos espermatozoides. O sea, obviamente sí tenemos espermatozoides muy primitivos que no se llaman espermatozoides, pero nosotros los generamos, ¿sí? Todos los días vamos produciendo y fabricando nuevos espermatozoides y madurándolos, otros, ¿sí? La mujer lo único que va a hacer en su vida adulta es madurar los óvulos que ya están fabricados. Y bueno, por último, la progesterona, que que influye, por supuesto, en los caracteres secundarios, pero mucho más tiene que ver con el embarazo. ¿Sí? O sea, pro significa que va a favor, ¿no? Que como que avanza. Y gesterona viene de gestación, o sea, es fundamental esta hormona para la gestación, para el embarazo. Y bueno, acá nos dice un poco lo que hace que el endometrio, que está acá en el útero, acá este es el útero, acá no se ve el endometrio porque es una pared interna, ¿no? El endometrio. Pero la progesterona es fundamental para que el endometrio se engrose y ahí pueda alojarse el embrión, ¿sí? Durante el embarazo. Si no hay progesterona, el endometrio no se desarrolla y de hecho es la que hace la causa de la menstruación, esta hormona.
O sea, la causa cuando no hay progesterona, el endometrio es una capa de tejido, ¿bien? Que se hace más grueso o más finito. Si está más grueso, ahí se puede alojar el embrión durante los primeros días, ¿sí? El desarrollo. Y si no ocurre el embarazo, si no hay un embrión, la mujer deja de fabricar progesterona y el endometrio se hace más finito y se libera. Y esa liberación es la menstruación. Bueno, de todo esto hablaremos cuando veamos ciclo menstrual y demás. Pero ahora simplemente que conozcamos estas hormonas. Recuerden que las mujeres también producen testosterona. Y la producen las glándulas suprarrenales, que la habíamos visto hace un rato. Acá. Acá. ¿Sí? La glándula suprarrenal produce hormonas sexuales. En el caso de la mujer, testosterona. Bueno, nos queda poco tiempo y terminamos. Nos queda órgano de los sentidos. Y después vemos reproducción. Porque si no nos va a quedar muy perdidos los órganos de los sentidos. La semana que viene empezamos con eso. Así que vayan leyendo. Ya estamos terminando los temas. Y listo. Me despido aprovechando que nos queda un ratito para saludarlos y saludarlos. Bueno, cualquier duda me avisan, se comunican y nada, yo también les voy a subir ya más material, los videos, todo. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno.